Listo. Ahí estamos. Listo, chicos. Bueno, verán, primero les quería decir que posiblemente estoy en una computadora que se apaga por más que esté conectada, así que si es que me voy un ratito va a ser por eso, ¿ya? Pero bueno, en todo caso, buenas noches, muchachos, y qué bueno que estén por acá. Eh, eh, Me parece súper importante la discusión que tuvieron el día viernes con Said sobre el tema de los tackles altos. Y me parece que que el sistema que nos envió Lady por fotos es un sistema que nos puede ayudar muchísimo a tomar una decisión. Obviamente estas cosas, todo lo que pasa en el tackle alto y en estas jugadas siempre pasa muy rápido. Entonces, ver los detalles que se pide aquí también es complicado. Entonces, todo eso requiere de práctica y requiere de también una comunicación con los asistentes para poder ir como recogiendo todas las fichas y poder tomar una decisión, ¿sí? Entonces, aquí es súper importante que ustedes puedan tomar la decisión más acertada para que dejemos o hagamos que los equipos empiecen a concentrarse en hacer un buen tackle, ¿sí? Sabemos que aquí en el Ecuador el tackle es uno de los problemas más fuertes y que más se presenta dentro de los partidos, especialmente en los equipos de la B, ¿sí? En los equipos de desarrollo, pero es algo que podemos y debemos ir corrigiendo y eso también, o sea, además de ser una responsabilidad de los entrenadores, puede ser algo que nosotros, en lo que nosotros aportemos, porque nosotros tenemos esa facilidad, esa potestad de sancionar siempre que exista un tackle alto, ¿sí? Entonces, vamos a ver, o sea, no sé si ustedes leyeron todo este sistema, a mí me pareció que estaba bastante bueno y vale la pena irlo leyendo, ¿sí? Entonces, este es el sistema de toma de decisiones para tackle alto. Entonces, ¿qué es este sistema? Es una herramienta metódica que guía a la toma de decisiones. Entonces, enfoca en eh, eh, que guía la toma de decisiones está enfocado o sea, tiene un enfoque lógico, paso a paso del problema, ¿sí? Entonces ustedes van a ir viendo paso a paso, o sea, qué es lo que puede suceder y cómo analizar cada situación para de esa forma tomar una decisión, ¿sí? Ya. ¿Cuál es el objetivo del sistema? Guiar a los usuarios para que lleguen a decisiones que sean consistentes, precisas y objetivas, ¿sí? Entonces, cuando uno es objetivo, es siempre lo que uno puede ver, ¿sí? Lo que uno ve, lo que el asistente le dice que vio, pero siempre lo que se ve, ¿sí? Entonces, de esa forma ustedes pueden explicarlas aún así haya un desacuerdo. O sea, así venga el capitán y les diga, no, yo no hice eso o el jugador no hizo eso, ustedes se pueden mantener en el hecho de yo vi esto, esto y esto, y por eso tomo la siguiente decisión. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el propósito? Según la ley 911, el árbitro siempre puede mostrar una tarjeta roja o una amarilla por una acción que considere temeraria o peligrosa. De todos modos, los lineamientos que siguen tienen la intención de mejorar la consistencia en la aplicación de sanciones, distinguiendo entre tackles peligrosos que ameritan un penal, una tarjeta amarilla o una roja. El sistema también contempla la protección de la cabeza de ambos jugadores, sancionando consistente y frecuentemente el comportamiento en el tackle reconocido como de mayor riesgo. ¿Sí? Sí. Listo. A ver, entonces, el sistema de toma de decisiones para tackles altos. Entonces, el proceso tiene 3 pasos para usar el sistema. Entonces, la decisión inicial. La primera decisión que deben tomar si es que cuando hubo el contacto es un tackle
o sea, es una carga con el hombro o un tackle alto, ¿sí? Hay una diferencia y la diferencia que se veía en el video es que la carga con el hombro tiene el brazo del jugador queda atrás. Entonces, el momento del contacto, el jugador que va a taclear no tiene el gesto para abrazar, ¿sí? O sea, sus brazos no están en sentido de abrazo, sino que sus brazos están detrás de su cuerpo. No sé si vieron el video y ahí se ve claramente cómo el jugador pone, el momento de chocar, tiene su brazo extendido hacia atrás. Entonces no hay ese gesto del abrazo. ¿Listo? Se, se podría decir que la carga es un topetazo, ¿no es cierto? Es un sinónimo de topetazo, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, o sea, nosotros lo conocemos más como un topetazo, exacto, pero en este caso nos pide que hagamos esa diferenciación, ¿no? Entonces, pues, primero si es que es un tackle o si es que es un topetazo, ¿sí? Y de ahí el tackle es cuando ya existe el tackle alto es cuando existe contacto con el cuello o la cabeza, puede ser con el hombro o las extremidades superiores, o sea, el brazo o el antebrazo o la mano, y hay la intención de hacer un tackle, hay la intención de abrazar, ¿sí? Entonces es importante también este tema que hay que tener bastante claro que para decir que es un tackle alto, debe haber ese contacto entre el hombro del tacleador o el brazo del tacleador con el cuello o la cabeza del jugador tacleado, ¿sí? Entonces, Entonces, un tackle o un topetazo que va directo al pecho, se puede decir, no sería considerado. perdón, creo que se me cortó a mí un poquito. ¿Me puedes repetir, por favor? Disculpe. Eh, o sea, es decir, que un contacto de un tackle o un topetazo a la altura del pecho no sería considerado. Sí, el topetazo al pecho, sí. En el esquema de la siguiente foto ahí explican como el grado de peligro, pero un topetazo yo creo que es un topetazo. Igual se tiene que penalizar. Exactamente. No, ok. Sí, entonces, sí, el topetazo es o sea, siempre va a ser, o sea, como dice Lady, siempre se debe penalizar como topetazo, pero el problema es cuando ya hay este contacto también con el cuello o la cabeza, y realmente lo que tenemos que diferenciar aquí es tal vez ese grado de peligrosidad que existe, y el topetazo está entre los movimientos tal vez más se considera más, o sea, se tiene más tendencia a sacar una tarjeta cuando hay un contacto o sea, un topetazo, más que cuando hay un tackle alto, ¿sí? Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta. Entonces, si hubo una carga con el hombro o un tackle alto, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Hubo contacto con la cabeza o cuello del portador de la pelota? ¿Cuál es el grado de peligro, alto o bajo? Y hay factores mitigantes claros y obvios, ¿sí? Entonces ya vamos a ir viendo cuáles son cada uno de estos elementos, ¿ya? Pero es importante que vayamos en ese orden. Entonces, si hubo contacto con el cuello o la cabeza, ya va, o sea, hay una sanción ahí, ¿sí? Y pasamos al siguiente. ¿Qué tan peligroso es esto? Entonces ya vamos a evaluar o sea, ya vamos a ver cómo se evalúa si es alto o bajo el peligro. Y de ahí los factores mitigantes, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son los factores mitigantes. Sin embargo, estos factores mitigantes para nosotros va a ser súper complicado verlos porque por lo general los factores mitigantes se observan en el TMO, ¿sí? A menos que sea algo súper obvio y es algo que sucede
súper claramente. O sea, ¿a qué me refiero con algo obvio y claro? O sea, iba corriendo el jugador con el balón. El otro jugador, el jugador que va a taclear se agachó, estaba en posición para taclear, hace el tacle y antes de que se taclee, el jugador con el balón se resbala. Se resbala y él se cae antes del contacto y el momento, o sea, antes de que el jugador pueda hacer contacto y por lo tanto, como ya estaba yendo al tacle el tacleador, entonces continúa la misma trayectoria y por eso le golpea en la cabeza o en el cuello. ¿Sí? Ahí hay un factor mitigante, porque si es que el jugador, si es que el jugador que corría con el balón no se hubiera resbalado, hubiera sido un tackle totalmente legal. ¿Listo? Entonces eso es algo que debemos tener en cuenta, que deben ser muy claros y obvios. Si es que no es claro u obvio para uno de los asistentes o para el árbitro central, no se considera el factor mitigante. ¿Sí? Entonces, y de ahí lo que nos dice la nota es que para la mitigación solo se puede aplicar una reducción de sanción independientemente del número de factores mitigantes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función del factor mitigante? ¿Qué es lo que vamos a ver? O sea, si es que esa infracción que se cometió ameritaba una roja, nosotros aplicamos o vemos un factor mitigante, entonces ya no le sacamos roja, sino que le sacamos amarilla. Lo que esto quiere decir es que lo que no pueden hacer es que si es que hubieron dos factores mitigantes, o sea, dos cosas que reducen la pena, no es que podemos dejarlo en un penal sin una sanción. O sea, no es que podemos pasar de la roja por un factor mitigante a amarilla y por el otro factor mitigante a solo un penal. ¿Sí? Sino que solamente podemos bajarlo un nivel. Si la infracción era una roja, entonces podemos bajarla a amarilla. Si es que la infracción ameritaba una amarilla, podemos bajarla a un penal. ¿Listo? Sí. Ya. A ver. Entonces, aquí vamos a ver cómo es este sistema. Entonces, teníamos la definición de la carga del hombro y el tacle alto, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, si es que hay una carga del hombro, ¿listo? Tenemos contacto con la cabeza o el cuello, sí o no. ¿Listo? Entonces, si es que sí hubo contacto con la cabeza o el cuello, es una roja directa. ¿Sí? Si es que es un topetazo, lo que nosotros conocemos como un topetazo, si es que hay contacto con la cabeza o el cuello, roja directa. ¿Listo? Si es que no es una carga, si es que no hay contacto, entonces vamos a juzgar el grado de peligro. ¿Sí? Entonces ahí es a donde esto respondería a tu pregunta, Manolo. Si en el caso de que sea en el pecho, igual puede haber un riesgo alto o un riesgo bajo. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver los factores mitigantes. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos que ver cómo sería, o sea, ¿qué consideran ustedes que sería un riesgo alto o un riesgo bajo? ¿Cómo juzgarían eso? En función de si el jugador afectado puede seguir jugando, tal vez. Tal vez. Ya. Ujú. ¿Jugando la pelota o jugando el partido? O sea, jugando, ay, no sé, o sea, es que el grado de peligro está en función del bienestar del jugador, pero Ujú. es lo que conversábamos hace algún tiempo, hay jugadores que después de una contusión pueden seguir jugando, entonces, no sé, ya tengo dudas. O sea, tampoco creo que tenga que arrancarle la cabeza para que amerite una roja, ¿no? Creo que más bien lo del el alto, el medio, perdón, el bajo, sería tal vez cuando va alguien súper alto, pero ves que es un choque prácticamente de hombro, o sea, es prácticamente un hombro con hombro, pero es alto, es innegablemente alto.
O tal vez de esos tacles que van por atrás y ves que la agarra de los hombros y le baja, que también es un tacle alto, pero se podría decir que es bajo, ¿no? En ese caso, a diferencia de tal vez un topetazo que fuera directamente, ves que va violentamente, literal, a arrancarle la cabeza, eso, supongo que algo así, ¿no es cierto? Sería el criterio. Sí, va por ahí. ¿Alguien más se anima? O sea, están bien esas ideas. ¿Quién más se anima a decirme? Tal vez cuando hablamos un poco acerca de la conmoción cerebral, o sea, cuando vemos que hay un riesgo de conmoción cerebral, sería ya un determinante para saber que hay un riesgo alto. Y cuando, o sea, vemos, o sea, no podemos tampoco deducir tan fácilmente, ¿no? Pero cuando creemos que no ha llegado a esas instancias de una conmoción cerebral, ya ir bajando el riesgo. Ya. O sea, recuerden que ahorita lo que dice en esta definición de la carga con el hombro es si es que hay contacto con el cuello o la cabeza, es roja. Sí o sí. Entonces, lo que estamos ahorita viendo es cuando no hay contacto con el cuello y la cabeza. Entonces, ¿cómo ustedes definirían si es que un topetazo es peligroso o no es peligroso? O sea, ¿el peligro de ese topetazo es alto o es bajo? O sea, verás, yo me refería, creo que me entendiste mal. Me refería al hecho de que muchas veces cuando hacen esos topetazos en los que no agarran al jugador, ¿Mm? o sea, por el golpe en la cabeza, no sé si se han dado cuenta que a veces hay esos golpes o hay latigazos en la cabeza. Ujú. Me iba ese tema, o sea, el hecho de que por más de que el topetazo no haya sido dirigido hacia la cabeza o hacia el cuello, de todas maneras puede llegar a haber una conmoción cerebral. No sé si, Ujú. ajá, eso es a lo que me iba, no sé si hubo una... Ok. Sí, ahora sí ya entendí. Sí, me parece bien. ¿Qué más? ¿Qué más podrían ver? A ver, Santi, ¿qué, qué verías tú en esto? Noches. Buenas noches. Deberían, ¿qué Ah, dices, amigo? o sea, ¿cómo analizarías si es que es alto o bajo el riesgo? Mm, yo creo por la fuerza emitida, creo yo más, amigo. Creo yo, no sé. De parte del tacleador, ojo, ¿no? Porque hay muchas veces que yo he visto que incluso de la fuerza con la que entra el tacleador le manda para atrás o incluso le ha mandado a dar una vuelta completa en el aire al jugador. Me parece que Ujú. eso sería un alto riesgo, ¿no? Y en el caso de un bajo es cuando un jugador ya ve la acción que va a ser un tackle alto y se detiene. Ujú, No es ujú. tan fuerte el golpe, pero de todos modos sí es como para paralizar el partido, ¿no? Bien, gracias, Santi. A ver, sí, yo creo que Una pregunta, perdón. sí. ¿No estaría también relacionado con los factores mitigantes que están como a la derecha de la imagen, en que analizamos, por ejemplo, no es lo mismo un tackle, o sea, no tiene el mismo nivel de peligro si es que el jugador se resbala o si es que el jugador que está tacleando intenta bajar, ¿no estaría relacionado con esos factores mitigantes? Bien, sí, pero yo lo que les, a ver, yo aquí podríamos, justo más bien yo me iría por el lado que tú estabas diciendo, Lady. Pues obviamente si es que el jugador no puede continuar jugando el partido, hay una, o sea, es un riesgo alto, ¿sí? O sea, porque ese golpe provocó una lesión para que el jugador no pueda seguir jugando, es un, o sea, es un peligro alto, ¿sí? Ahora, lo que yo creo aquí podríamos ponerlo como un estándar o podríamos nosotros quedar aquí es que si es que el jugador no puede seguir jugando la pelota, o sea, si es que el tackle fue de tal forma que ya no le permite seguir corriendo para poder ir o sea, para posicionarse nuevamente después del pase, o si es que, por ejemplo, el jugador hace una patada y después de la patada recibe el topetazo porque ni siquiera se lo esperaba,
¿sí? Eso también es peligroso. Entonces, yo creo que muchas veces este topetazo termina con el jugador portador del balón, cuando más bien dicho, cuando este jugador termina en el suelo, es peligroso. Cuando no se implica que se vaya al suelo, es un topetazo, pero no es tan peligroso, ¿sí? Entonces, yo creo que podríamos poner este parámetro y verlo ya después en la práctica, si es que nos funciona bien o si no nos funciona bien, ¿sí? Ahora, hay ese tipo de topetazos y también hay el topetazo que lo hacen en un rack, ¿sí? Eso también tenemos que observar cómo es esos topetazos y ahí hay que sancionar más bien, o sea, evitar que se den esos topetazos, porque muchas veces lo que hacen algunos jugadores es botarse con todo y sin hacer el rack, sin sacar a nadie y terminan en el suelo. Entonces esto, además de considerarse un piscinazo, puede también ser sancionado con estas reglas del topetazo o el tacle alto, ¿sí? Si es que hay contacto con la parte del cuello o la cabeza. Entonces, yo diría que para esto, miren, cuando hay hombro a hombro, hay una regla que no me acuerdo si ya la vimos o está más adelante, pero cuando hay hombro a hombro, no hay falta, ¿sí? O sea, cuando los dos están yendo por un balón y hay un hombro a hombro, no hay falta por más que no haya intención de tackle de ninguno, porque los dos están corriendo y se está intentando ganar la posesión del balón. Entonces, es permitido el hombro a hombro. Lo que no es permitido es que haya un empujón por atrás, ni con las manos ni con el hombro, ¿sí? Entonces, si es que el jugador gana una posición, el otro no puede empujarle o no puede hombrearle. Eso es una falta, ¿sí? Pero tampoco el jugador que va hacia el balón tampoco puede abrir las manos y detener la carrera del otro jugador a propósito. Si es que hace eso, eso es una obstrucción y es una falta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver aquí es, primero, la acción del topetazo, que va a ir a hacer el topetazo el jugador, el tacleador. ¿Qué pasa con el jugador tacleado o con el portador del balón? Si ese jugador va al suelo, vamos a considerarlo que es un peligro alto, y si es que ese jugador no va al suelo, lo consideramos como un peligro bajo. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Justo con el ejemplo que diste, Eloy, creo que tal vez discrepo un poquito. Yo soy de los que, bueno, al menos en juego, soy de los que patea mucho cuando ya me veo en la situación de que no me voy a poder sacar ni le voy a poder sentar al man del frente y no tengo opción de pase porque estoy botado en una esquina. Entonces, claro, a veces tú pateas y a veces viene la mala intención y tú sabes que viene con la mala intención de que ya pateaste y te viene a partir para que no corras a ver el balón. Pero hay muchas veces en las que él se lanzó al tackle, pero uno ya sacó la patada y obvio, como estás en un solo pie, es súper fácil caer. Y así te vaya, no arriba, sino simplemente te roce un chance arriba, te vas a caer. Y no considero que sería, tal vez amerite un peligro alto. Entonces ahí, justo lo que había mencionado Santiago, me parece el anterior, en el que tuvimos en la clase con el Said, creo que ahí sería de ver esa óptica de la intención. Para meritarle como bajo o alto sería ver tratar de tener esa visión de la intención y poder saber si el jugador es un movimiento natural, ya no me puedo parar, el man también obviamente viene a disputar el balón, entonces tampoco se va a venir suave ni con cuidado realmente, a verle a un jugador que en verdad viene a hacerte daño. Entonces creo que tal vez sería un poco basarse más en eso, porque un tope, imagínate un tope sobre una sola pierna es botarle de ley. Ya, sí, totalmente de acuerdo con eso y más bien ahí yo agrego el hecho de que si el jugador te va a taclear y te taclea legalmente y te taclea, o sea, después de que pateaste y por eso te botó, es un tackle, ¿sí? Aquí estamos hablando de topetazo. Si es que ese jugador no te fue a taclear, sino te fue a hacer un topetazo y llega a destiempo, hay una mala intención y el hecho de que tú termines en el suelo por la acción del topetazo
para mí sí es un alto riesgo. ¿Sí? Porque es diferente. Ahí ya tienes una intención súper clara de que ese jugador no va a taclear, sino va a hacerte el topetazo. O sea, lo que él quiere es que tú termines en el suelo. Ya, ya. Ok, y en el caso en el que el jugador patea, el otro jugador no va directamente a él, sino simplemente le hace una obstrucción y él, obviamente, el que patea, que viene a seguir con la patada para habilitar a los jugadores, impacta con él, tampoco cuenta como topetazo, eso sería solo obstrucción, ¿cierto? Solo para tenerlo claro. Exactamente. Ya, Sí, okay. sí, exactamente. Entonces, ¿están de acuerdo con este parámetro que les estoy planteando ahorita? Y creo que es algo que nos va a ayudar y facilitar un poquito a todos. Si es que ustedes tienen alguna observación o algún comentario al respecto, bienvenido. Perdón, buenas noches. ¿Me Sí, escucha? sí, Carlos. Hola, Buenas noches. no sé si antes me dijiste algo, pero no sé, no se escuchaba bien. Ajá. Voy al punto. Yo creo que la manera más sencilla de darse cuenta de estos topetazos o tacles a destiempo de mala intención es la distancia. O sea, la Ujú. distancia que tiene el jugador de ti. No es igual ir a taclear a una persona, en el caso de que la mayoría aquí somos jugadores, saber que una persona que va a patear se prepara para patear. Yo generalmente no le quito la vista como la quito en un tackle cuando vienen de frente hacia mí, porque es que el jugador me está esquivando, está buscando un ángulo de patada o algo y yo le estoy llegando de un costado. Entonces es más mi visión hacia él que la que él tiene hacia mí, yo como tacleador. Entonces, yo diría que fácilmente de paso y medio, 2 pasos hacia atrás, para mí es mala intención tropezar al pateador. Para mí, es personal. Porque ya de ahí tú te das cuenta que el man va a patear y al siguiente paso te das cuenta que pateó. A lo sumo lo puedes, si acaso, tropezar. Pero tienes que tener la firme intención ya a esa distancia de detenerte o cambiar tu línea de carrera. Pues, que sí se puede, porque sí se puede. Siempre se puede. Lo que pasa es que pues en unas ocasiones llevas un poquito ahí la intención, la cosa de que él no corra, de que él no cargue el balón, de lo que sea, y pues tomas ese timing. Pero para mí el timing de cuando se ataca, se busca taclear a un jugador que es pateador o potencial pateador, se mantiene uno como más erguido, más de pie, un chance más, porque es que el jugador no viene de frente a uno, es uno que lo está buscando a él. No sé si me explico. Ujú. Sí. Entonces, claro, como el jugador no me está buscando, no está corriendo hacia mí, soy yo quien lo está buscando, soy yo quien defino en qué momento me lanzo, en qué momento golpeo, en qué momento topeteo. Entonces es evidente que yo me voy a dar cuenta que él ya pateó si lo topeteo, con un poco más de fuerza de lo que ya evidentemente venía o simplemente no me detengo o ya el pateo y yo me lancé. Para mí es intencional. O sea, para mí no es parte de juego, para mí no. Para mí no. Ujú. Ok. Lady. Es que ese creo que es justo uno de los factores mitigantes, lo que dice Carlos, y me parece súper válido. Porque, por ejemplo, en la imagen, en la parte derecha, dicen, si el tacleador y el portador de la pelota están en un espacio despejado y el tacleador tiene una clara visión y tiempo antes del contacto, que es lo que está diciendo Carlos, básicamente. Ujú. De acuerdo, entonces ese es un factor agravante, ¿verdad? Sí. Sí, porque es contra la mitigación. ¿Sí? Uh-huh. Ya, ok. Sí, entonces, si es que ese jugador tiene una clara visión y están en espacio abierto, pues es diferente cuando, no sé, cuando esto sucede después de un line, cuando el jugador está esquivando a otros jugadores y quieres llegar al jugador que está. Entonces, tal vez no tiene esa clara visión de todo, hay jugadores en medio y eso, y se lanza por el tackle, entonces ahí hay un factor mitigante porque ese jugador no tenía el campo despejado y no tenía una clara visión del portador del balón. En cambio, acá, en este caso, lo que dice para factores a considerar contra la mitigación es si es que el tacleador y el portador del balón están en un espacio despejado y el tacleador tiene una clara visión y tiempo antes del contacto. ¿Sí? Entonces es justo la situación que nos ponía Manolo. Y ahí tenemos que ver si es que el jugador ya
se lanza, o sea, con mucho tiempo antes o se lanza mucho tiempo después para golpear a ese jugador. Ahí hay que analizar todos esos temas. ¿Listo? Entonces, pero cuando hay un topetazo, yo creo que aquí, ahí es o sea, porque ya el topetazo en sí es una infracción, ¿sí? Entonces, ojo con eso. O sea, es diferente el topetazo y el tackle alto, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. Entonces, vamos a ver ahora el tema del tackle alto. Ya vamos a pasar a estos otros factores mitigantes. ¿Listo? Entonces, en el tackle alto, lo que tenemos que ver es lo siguiente. Primero, que haya la intención del tackle, ¿no es cierto? ¿Cómo vemos esa intención del tackle? Lo que decíamos es que el jugador que va a taclear tiene sus brazos frente a él el momento del contacto, ¿sí? Entonces está haciendo, o sea, va a tener este gesto de abrazar al jugador, ¿listo? Por más que esté arriba, por más lo que sea, o sea, el gesto es ese, o sea, el tener los brazos al frente de su cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que diferenciar dos cosas. Si es que hay el golpe del hombro, o sea, el contacto del hombro es con la cabeza o el cuello, o el contacto con la cabeza y el cuello es con el brazo o la mano, ¿sí? Son dos cosas un poco diferentes. Si es que el contacto es con el hombro, hay que ver igual este riesgo, ¿no? que existía. Entonces ahí lo que ellos decían es que si es que el jugador completa el tackle, o sea, es decir, si es que terminan en el suelo ¿cómo se llama? Y el contacto fue directamente a la cabeza y terminan los dos jugadores en el suelo, eso es de riesgo alto. Y también otro factor que también deberíamos ver ahí es la velocidad con la que está predispuesto, o sea, con la que viene el jugador, el que va a taclear, viene para hacer el tackle, ¿sí? Entonces, esas cosas son factores que tienen que ir observando para ver cuál es el grado de peligro. Entonces, si es que hay un contacto con el hombro, así sea tackle alto, si es que hay un contacto directo con el hombro a la cabeza o al cuello, es una roja. Si es que hay un contacto igual directo con el hombro a la cabeza, pero este es un contacto que no, por ejemplo, que el jugador se detuvo, o sea, antes de hacer el tackle, porque ya vio que estaba muy alto, se detuvo e igual le pegó, ¿sí? O igual el otro jugador se golpeó la cabeza con el hombro o con el brazo, ¿sí? Pero ustedes ven esa intención de que el tacleador se detiene y ya no quiere hacer el tackle, pero ya por toda la velocidad y todo lo que tenía se hizo, entonces es considerado un grado bajo. ¿Sí? Porque igual el otro jugador se va a poder mantener en pie, va a poder seguir jugando el balón, y etcétera, ¿no? Entonces eso ahí, en ese caso, se considera una tarjeta amarilla. ¿Listo? Si es que tenemos ¿cómo se llama? Un tackle alto que, que se considera porque hubo contacto del brazo con la cabeza o el cuello, entonces ahí igual tenemos que identificar estas cosas, ¿no? Entonces lo que dice, si es que hubo contacto con la cabeza o cuello del brazo, sí, entonces evaluamos nuevamente el peligro, ¿sí? Evaluamos si es que se completó el tackle, evaluamos si es que fue un golpe directo, si es que es un golpe o que se topa la cabeza, eso hay que evaluar y vemos si es que es una roja o una amarilla de acuerdo a si es que el peligro es alto o el peligro es bajo. Si es que no hay un contacto con el cuello, sino que es arriba, a ver, arriba o sobre el hombro, el tackle cinturón de seguridad. ¿Sí cachan cuál es ese tackle del cinturón de seguridad? Chuta, no sé, pero amigo, el cruzado de hombro abajo.
Exactamente. O sea, imagínense cómo está el cinturón, cómo se pone en el cinturón de seguridad. Imaginen que en lugar del cinturón de seguridad está ahí un brazo, ¿sí? Y lo que están haciendo es intentar quitarles el balón o taclearles de esa forma. ¿Listo? O sea, el abrazo es sobre su hombro y yendo hacia abajo, hacia la parte de la cintura o del pecho. ¿Listo? Entonces, ese es un tackle de cinturón de seguridad que es considerado un tackle alto porque el hombro del tacleador va a estar en contacto con la cabeza del portador de la pelota. No hay un contacto fuerte, no es un contacto directo, pero hay ese contacto. Entonces ahí se considera un tackle alto y eso ya es una falta, ¿sí? Y es un penal. Entonces de ahí, después de eso, el sistema tenemos que pasar a lo siguiente. ¿Cuáles son las señales de mayor grado de peligro? ¿Listo? Entonces, primero es la preparación. Veamos, en cuanto a la preparación. El tacleador recoge el brazo atrás antes del contacto. ¿Sí? O sea, lo que quiere decir esto es que recoge para, para poder lanzarse al contacto y hacer, y hacer el abrazo, ¿no es cierto? Entonces, eso es una cosa. Entonces, hay algunos jugadores que están con los brazos adelante y de esa forma hacen el contacto con el hombro y solo cierran los brazos. Y hay otros jugadores que hacen el brazo para atrás y después con fuerza hacen el abrazo. El tacleador puede elevarse del suelo, ¿sí? Si es que existe un tackle, o sea, el tackle que hace que el tacleador se despegue sus pies del suelo sin necesidad que este sea ascensor, sino solamente como que haya el envión y se despegue del suelo y ya eso incrementa el peligro en el tackle. Entonces, si es que hay un tackle de esa forma que sea alto, entonces ya se tiene peligro alto. ¿Listo? El brazo se balancea hacia adelante antes del contacto. ¿Sí? Justo lo que les decía, o sea, no mantiene el brazo como recogido, sino que lo que hace es con fuerza hacer el abrazo. Eso en la preparación para el tackle. Ahora, en el momento del contacto, ¿qué tenemos que ver? El tacleador intenta un tackle activo u ofensivo en vez de pasivo de absorción o salir del contacto, ¿sí? No sé cómo lo conocen ustedes, yo lo conozco como un tackle positivo o un intento de tackle positivo, ¿sí? Cuando el jugador, el tacleador, se lanza al tackle o va hacia adelante, ¿sí? Entonces, ese es ya o sea, eso hace que la fuerza de ese jugador sea mucho mayor y eso puede provocar, o sea, más bien dicho, considera un riesgo un poco más alto. La velocidad y o aceleración del tacleador en el tackle es alta. O sea, esto quiere decir si es que viene corriendo desde 10 metros atrás o si estaba parado ahí e hizo el tackle, ¿sí? Entonces eso también hay que observar. El brazo o codo rígidos contactan con la cabeza del portador del balón como parte de un movimiento de balanceo, ¿sí? Entonces, el momento que hacen el gesto del abrazo, si es que el brazo ya está totalmente extendido y de esa forma hace contacto con la cabeza o el hombro o el cuello. Eso tenemos que ver también, ¿sí? Y el seguimiento, el tacleador completa el tacle a diferencia de la liberación o retiro inmediato. O sea, que es como que se desanima a hacer el tacle. O sea, si ya ve que está haciendo algo mal, se desanima a hacer el tacle y ya no lo hace. ¿Sí? En este caso, lo que dice es que completa el tacle. Wow. Sí, justo está en el chat, como dice Esteban. Y están con algunos videos también. Entonces pueden revisarlo, que están buenísimos, la verdad, los videos. De ahí tenemos estos factores a considerar en contra de la mitigación.
¿sí? Si el tacleador y el portador del balón están en un espacio despejado, el tacleador tiene una clara visión y tiempo antes del contacto. ¿Sí? Entonces, si es que el tacleador tiene una visión clara, si es que está un wing que va a patear el balón y el jugador este está a 5 metros o a 10 metros y comienza a correr para poderle seguir y de ahí el wing se da cuenta y por eso la patea, todo ese tiempo el tacleador o el que va a taclear se tenía la visión clara, sabía qué es lo que está haciendo y no puede decir que por alguna razón no vio que iba a patear. ¿Sí? Él se puede dar cuenta, como nos dijo Carlos hace un rato, puede, ¿cómo se llama? Puede ver la intención del jugador. No necesariamente, o sea, hay algunos jugadores que también amagan y eso es lo que también debemos tener en cuenta, pero si es que el jugador está a 2 metros de distancia o a 3 metros de distancia y el wing la patea y después de eso viene y lo taclea, ya hay una clara intención de hacer daño. Si es que el jugador ya estaba a 2 metros, a metro y medio del tackle, entonces ahí sí se puede considerar que no había esa mala intención, sino que iba a ir a taclear. ¿Sí? Y entonces, y ahí si es que ya el wing esperó tanto tiempo para patearla, pues ya es también una decisión del wing y eso ya no contaría como un tackle a destiempo ni nada por el estilo. Entonces, ojo con eso. ¿Cuáles son los factores mitigantes? Y vuelvo a repetir, estos tienen que ser claros y obvios para uno de los asistentes, para los dos asistentes, para el árbitro, o sea, para alguien debe ser claro y obvio. Si es que ustedes no están seguros de que de que hay un factor mitigante presente, no lo tomen en cuenta y sancionen lo que deben sancionar, ¿sí? Pero si es que alguno de los asistentes o el árbitro central ve claramente un factor mitigante, hay que tomarlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, el tacleador hace un intento final de modificar su altura en un esfuerzo para evitar la cabeza del portador del balón, ¿sí? Entonces, aquí lo que dice es que si antes de hacer contacto, o sea, ustedes ven que ya el jugador se está yendo abajo, pero el otro jugador que tiene el balón se agacha un poco más y ese jugador, para no golpear la cabeza, baja aún más. O sea, hace el intento, pero después ya realmente el otro jugador bajó tanto que le golpeó en la cabeza. ¿Listo? Ahí hay un factor atenuante, porque el jugador, el portador del balón, está yendo muy, muy abajo y el otro, y el jugador que va a taclear también fue muy abajo, ¿sí? A diferencia que si el jugador tacleador está esperando arriba y viene el jugador con la pelota y se agacha y el otro ni siquiera se agacha, ¿sí? O sea, o no tiene la intención de abajarse, ya va a haber o sea, ya no hay este factor mitigante, ¿sí? Segundo factor mitigante, que el portador del balón repentinamente baje su altura, por ejemplo, por un tackle anterior o porque se tropieza y cae o se zambulle para marcar un try. ¿Listo? Entonces, o puede ser que se resbala o lo que sea. Entonces, si es que repentinamente baja su altura, como les decía, el otro ya está preparado, pero ustedes tienen que ver eso también, ¿no? O sea, que el jugador que esté al frente esté preparado para taclear al menos más abajo del pecho. Entonces, si ustedes ven eso y por ahí el jugador o se lanza para hacer el try o se resbala o le hacen un tackle por atrás y por eso cae y el jugador que estaba esperando le taclea igual y por eso le golpea, hay un factor mitigante, ¿sí? O sea, porque no fue con esa intención o no tuvo el control sobre la situación para poder evitar ese golpe en la cabeza o en el cuello. Entonces es importante ver eso también. ¿Listo? El tacleador tiene la visión obstruida antes del contacto, ¿sí? Entonces puede haber un rack, puede haber un scrum tal vez, o puede haber, no sé, tal vez antes de un line. O sea, si es que hay donde hay muchos jugadores cerca del balón y por ahí sale el balón con
o sea, el jugador que tiene el balón sale por atrás de la formación y entonces no tienes esa clara visión en el jugador y y no viste que hizo un pase, por ejemplo, o viste ya muy tarde cuando hizo el pase. Entonces, eso también hay que observar, ¿no es cierto? Entonces, es diferente cuando hay un jugador, un wing, que está solito intentando patear el balón, despejar el balón, cuando hay un scrum o cuando hay, más bien dicho, un rack en menos de 5 metros en donde los forwards están haciendo fases para poder llegar ¿cómo se llama? Al ingol, ¿sí? Son dos jugadas totalmente diferentes y hay que revisar eso. Entonces, si es que tenemos mucha gente, puede haber un factor mitigante. Si es que no hay mucha gente, si no es un 1 contra 1, no existe factor mitigante, ¿sí? El tackle reaccionario o de liberación inmediata. O sea, esto es que no se completa el tackle, que no se va al suelo. O sea que tal vez se hace el contacto, se abraza, pero uno se da cuenta que está haciendo mal y suelta, ¿sí? O es el otro, el que habíamos, el que sucede también bastante aquí, que primero uno va, algunos jugadores van arriba y después bajan y se abrazan de los pies o de las piernas. Entonces, pero hubo un contacto primero arriba y reacciona y va bajando, ¿sí? Entonces, eso también se puede considerar como un factor mitigante. Si es que hay un contacto directo a la cabeza, va a haber una falta, va a haber un penal, pero hay que ver si es que existe este factor mitigante, o sea, si es que el jugador se mantuvo arriba o bajó, ¿sí? Eh, y el último factor mitigante es si es que el contacto es indirecto, arranca en otra parte del cuerpo y luego se desliza sobre o sube, resultando en un contacto menor con la cabeza o el cuello. En cambio, habla de lo opuesto, ¿no? Entonces, si es que el primer contacto es en el pecho y por alguna razón el tacleador se levanta y comienza a subir y se queda y hay un contacto del hombro con la cabeza del otro jugador, el jugador que porta el balón, ya hay una falta. Pero existe este factor mitigante que pueden tomarlo en cuenta, ¿sí? Entonces son 5 factores mitigantes que ustedes pueden considerar. Sin embargo, como les decía, si es que hay un factor mitigante, ustedes ya pueden reducir la sanción, ¿sí? Si es que era una roja, la hacen amarilla. Si es que era una amarilla, otorgan un penal, ¿sí? Entonces, y por ejemplo, si es que hay un penal, pueden dejar que siga jugando, ¿sí? Entonces es importante, o sea, ustedes tienen, como ustedes ven, este análisis también es en segundos que ustedes deben tomar una decisión de qué hacer. Y por eso esto necesita de bastante práctica. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. Sí, Eloy, justo con lo que, previo a toda la explicación que fue un poquito larga, iniciaste aclarando lo de las categorías, que me parece súper importante. Y se me viene a la cabeza una jugada que se repite muchísimo, sobre todo en la segunda. En la primera no tanto, pero también lo he visto algunas veces, ¿no? Siempre cuando hay una patada, una disputa de un balón que está muerto en cancha y van dos jugadores, uno ya lo tiene y no sé si, obvio, asumo que es por desconocimiento más que por mala intención. Tú solo le puedes taclear al man cuando ya está sobre sus dos piernas, ¿no? Y el otro tampoco puede quedarse botado ahí. Pero he visto un montón de veces que ni bien se para, ¡pum! Y es al hombro o a la cabeza, porque obvio, está en el suelo, pues no le vas a poder ir más abajo del suelo. Para las categorías, como mencionaste, de segunda, eso normalmente es una roja directa, ¿no? Asumo que es alto, está poniendo en riesgo, hay el contacto, todos los factores indican que es una roja directa. Pero haciendo esta diferenciación de categorías, ¿sería aconsejable simplemente el penal y una amarilla? ¿O creemos que son conocimientos que ya se deberían traer los clubes? ¿Cómo creerías que ahí se sancionaría en estas jugadas específicas que yo he visto que se repiten 1000 veces en un partido de segundo?
Sí, verán, y eso es justo lo que yo les decía tal vez al principio, y yo creo que siempre nosotros podemos un poco ayudar a que los jugadores aprendan, pero sancionando, ¿sí? O sea, en este caso, si es que hay un contacto muy fuerte justo en el ejemplo que tú nos das, si es que hay un contacto muy fuerte y tú ves que la intención del jugador ya no es ir por el balón, porque el tema es que el jugador sí puede ir por el balón. O sea, si es que los dos están en carrera y el uno se lanza, el otro, de hecho, también puede lanzarse por el balón, ¿sí? Entonces, porque puede ser que el primer jugador que llega, se le escapa el balón, por ejemplo. Entonces puede lanzarse, pero lo que debe haber primero es la clara intención de permitir que el jugador que esté en el suelo se levante. Si es que no existe esa intención de permitirle levantarse, es ya una falta. Si es que en el caso que tú dices que se está levantando y él se bota a hacer un tackle y hay contacto con la cabeza o el cuello, eh, tenemos que ver bien cuál fue la intención de ese jugador, porque si ya el jugador, el que tiene el balón, se estaba levantando, o sea, se estaba incorporando, el otro hacer eso y no podía ir de esa forma. Entonces, yo creo que si es que existiera ese tipo de falta yo creo que deberíamos sancionar de la misma forma, ¿sí? Con una roja, porque estamos poniendo en riesgo y de esa forma hacemos también que los entrenadores de los equipos de la B empiecen a tener más cuidado en ese tipo de jugadas. Y entonces nosotros seamos un poquito más exigentes y este año seamos exigentes, estamos conversando, estamos poniendo estos parámetros juntos para que todos podamos pitar de la misma forma, ¿sí? Entonces, mi opinión es que deberíamos ser exigentes y que deberíamos Ok. empezar a sancionar un poquito más fuerte para que los equipos empiecen a poner como esa clara intención de mejorar esas técnicas que no están bien desarrolladas en nuestros jugadores. ¿Listo? A eso mismo me refería cuando yo decía en una reunión anterior que querían que a primera se le pite de una manera y a desarrollo de otra manera. O sea, yo decía que preferible que sean a todos por igual, porque si es verdad que en desarrollo siguen sumando gente nueva, igual también en primera siguen sumando gente nueva año a año. Y sería factible que en este tipo de jugadas de alto riesgo se sancione para que cada uno de los entrenadores y los directivos hagan las correcciones necesarias, Ujú. porque como se ven tacles altos en primera, también se ven en segunda y en viceversa de igual manera, ¿no es cierto? Y Ujú. son tacles bastante fuertes. La gente de primera incluso un poquito más desarrollada físicamente y puede ser mucho más peligroso para el jugador tacleado. Igual en segunda, o sea, y por eso yo soy de la idea, ¿no? Y mantengo mi palabra de que tengamos que, en este tipo de casos, de este tipo de sanciones, pues mantener una, algo mucho más fuerte reglamentariamente, ¿no? De acuerdo. Sí, o sea, en la diferenciación que habíamos hecho, y es porque así quedaron los dirigentes, era solamente en el tema del bucal, ¿sí? Que eso es algo que lastimosamente, o sea, nosotros tenemos que acogernos a lo que nos digan los dirigentes, o sea, a lo que queden los dirigentes, y eso es lo que habían quedado. Así que en primera no es obligatorio, Pero no es sí, redundante, amigo, porque se supone que el bucal lo que te libra es de las conmociones, te ayuda es a no tener una conmoción cerebral más fuerte. Y entonces, obviamente, que estamos ahorita es hablando del tackle alto, y si es que nosotros vamos a pitar un tackle alto para un equipo de primera, igual que a uno de desarrollo, pues el bucal también sería indispensable. Creo yo. Ya es una decisión tomada, pero sigo yo en pie. sí, sí, de acuerdo. Estoy de Es que acuerdo, por más ese bien. lado, en cuanto al bucal,
Yo Ujú. personalmente, de los casi 8 años que veo rugby y que juego, no creo que es obligatorio en ningún lado. He visto jugadores profesionales en todos lados que juegan sin bucal, serán miles de motivos. Obviamente para la seguridad es algo indispensable, pero Ujú. siendo muy sinceros, es como que ahorita algunos de nosotros que ya tienen varios años jugando te digan, tienes que usar guantes para jugar. Ujú. Es una adaptación durísima, creo yo, y lo del bucal también va por ese lado, y el estado físico y tanta cosa, Sí, pero sí, eso sí. ya debería ser algo más como propio, ¿no? De mi integridad, y yo creo que en una posición, por ejemplo, un forward, dirá, no, loco, es que yo me he mordido la lengua 50 veces, me he arrancado un pedazo de cachete ya de 30, no voy, de ley uso bucal. Y Ujú. tal vez un 9 te va a decir, no puedo ni putearles a mis gordos ni a mi línea de backs porque estoy tartamudeando con el bucal. Entonces no uso igual ni taclea. Por ejemplo, o sea, sé que sí taclean, ¿no? Pero mucho menos que el resto, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, por ese lado Bueno, yo creería que Tranquila, tranquila. No tacleamos la mayoría. No, sí, de acuerdo. O sea, yo sé que eso es un tema bastante complejo. Yo también creo que por seguridad todos deberíamos utilizar, pero como dice Manolo, o sea, aquí también ya va de la mano de la responsabilidad de los jugadores y eso creo que ya lo discutimos en otro momento y es lo que está. O sea, nosotros tenemos que saber, o sea, y eso es lo que yo les comentaba, es que ya el año pasado se discutió esto, que el uso del bucal en primera no es obligatorio, en segunda sí es obligatorio. Sin embargo, el no usar o el no estar con un bucal en la cancha en segunda, por ejemplo, no implica una falta y tampoco implica una sanción por amarilla. ¿Sí? Lo único que podemos hacer es que si vemos a un jugador sin bucal de la B jugando, le pedimos que salga, que se ponga el bucal y que vuelva a ingresar. Nada más. Y depende de ese jugador cuánto se demore en regresar a la cancha porque es hasta que se ponga el bucal. Nada más. Entonces no es sí, una sí, amarilla, no es ninguna sanción. ¿Listo? clarito, 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 clarito. Perfecto. Sí, de acuerdo. Y lo último, acabemos con esto de los tackles altos, un poco para tomar la decisión, está un poco más resumido aquí. Entonces, para sacar una roja, ¿sí? Hay carga con el hombro sin tackle con los brazos, directo a la cabeza o al cuello del portador de la pelota y no se aplica mitigación, ¿sí? Es una roja directa. No hay ningún tipo de mitigación. O sea, si ustedes no ven que hay una mitigación, no, perdón. Aquí, por más que haya mitigación, no se aplica, ¿sí? Entonces es una roja directa. Si es que hay una carga con el hombro directo a la cabeza o el cuello, roja directa. Si es que hay un tackle alto con cualquier contacto entre el hombro o la cabeza del tacleador y la cabeza o el cuello del portador del balón, con un alto grado de peligro y no se aplica mitigación. ¿Sí? Entonces, si es que también aquí, si es que hay, por ejemplo, un contacto, o sea, hay un tackle tal vez bien hecho, pero hay un contacto de la cabeza del jugador, del tacleador con la cabeza del tacleador, con la cara del tacleador. ¿Sí? Eso es una roja directa también. Tacle alto donde el primer contacto del brazo del tacleador es la cabeza o el cuello con un alto grado de peligro y no se aplica mitigación. ¿Sí? Entonces, todas estas situaciones son rojas directas. Amarilla. Cualquier infracción de tarjeta roja a la que se le aplique mitigación según el sistema. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta estos puntos de arriba, me había equivocado. En todas pueden aplicar la mitigación. ¿Sí? Entonces, si ustedes encuentran un factor mitigante en cualquiera de ellos, sacan una tarjeta amarilla en lugar de una roja. Si es que hay una carga con el cuerpo, más bien dicho, carga con el hombro al cuerpo sin contacto con la cabeza, con alto grado de peligro. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo les decía. Si es que hay una carga con el hombro y el jugador termina en el suelo, vamos a sacar una amarilla.
Si es que hay un tackle alto con cualquier contacto entre el hombro o la cabeza del tacleador y la cabeza o el cuello del portador del balón con bajo grado de peligro y no se aplica mitigación. ¿Sí? Entonces fue o sea, hubo contacto, pero no hay ningún factor mitigante, entonces tarjeta amarilla. Tacle alto con el primer contacto del brazo del tacleador directo a la cabeza o el cuello con bajo grado de peligro. Creo que era el mismo. Y el siguiente es tacle alto con el primer contacto del brazo del tacleador que arranca en otra parte del cuerpo y se desliza o sube hacia el cuello de la cabeza con alto grado de peligro y no se aplica mitigación. ¿Listo? Entonces, si es que empieza el tacle en el pecho y el tacleador se para y por eso golpea y golpea fuerte y después termina el tacle en el suelo, tiene un alto grado de peligro y por lo tanto es una amarilla. ¿Sí? Y ahí hay que ver si se aplica o no se aplica los factores de mitigación. Penal. Cualquier infracción de tarjeta amarilla, perdón, a la que se le aplique una mitigación, un factor de mitigación. La carga con el hombro al cuerpo sin contacto con la cabeza o el cuello con bajo grado de peligro. Es decir, si es que hacen un topetazo, que el jugador sigue jugando, sigue corriendo, no cae el suelo. ¿Sí? Entonces ahí vamos a vamos a dar una ventaja, porque tiene un penal, va a ser una ventaja si es que tiene el balón, y si es que no tiene el balón, pues un penal directamente. Tacle alto con el primer contacto del brazo del tacleador que arranca en otra parte del cuerpo y luego se desliza o sube hacia la cabeza o el cuello del portador del balón con un bajo grado de peligro y no se aplica mitigación. ¿Sí? Entonces, igual, comienza en alguna parte abajo de la línea de los hombros y sube. ¿Sí? Y no hubo ningún factor mitigante. Y el tacle alto con el primer contacto encima o sobre el hombro del portador del balón, pero sin contacto con la cabeza o el cuello. El portador de la pelota durante la ejecución del tacle. Este es el tacle cinturón de seguridad. ¿Sí? Es un penal y no es una tarjeta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a este sistema de toma de decisiones para tackles altos? Tal vez solo como lo que habíamos mencionado al principio, que tú decías que tal vez se podría dar ventaja o si se paraba el juego en caso de un tackle alto. Yo creería que dada esta gama o esta semaforización en las categorías de penalización, siempre se debe parar el juego, sí o sí. Siempre que sean rojas o amarillas. O sea, todas las acciones que estén dentro del rojo o el amarillo se debería parar el juego. Y yo Ok. creo que cuando se considera un penal, puedes dar una ventaja. Ya, ok. Sí, o sea, esa es la forma en la que yo vería este sistema. Eloy, una pregunta, hablando justo del sistema. La diferencia física en el rugby a veces es bastante notoria y sabemos que eso tanto puede incidir de manera como negativa en cuanto a ejercer la fuerza como puede no incidir realmente, ¿no? O sea, al punto al que quiero ir es que, por ejemplo, hemos visto tackles que tal vez sí son tackles súper altos, o sea, en especial lo digo, por ejemplo, un tackle no hace mucho en un partido contra Cerveros del Rocker, del Rata, que se lanza al octavo, a la cabeza prácticamente, o sea, a los hombros y se queda colgado y obviamente el octavo sigue avanzando. En ese caso vemos que existe una mala intención, se podría decir que sí, pero obviamente por fuerza física, por diferencia física, no se puede ejercer eso de que digamos que estaba realmente en riesgo esta otra persona. Pero en este caso sería ameritaría la roja por la intención, o sea, porque igual hay este contacto que estamos hablando de cuello o cabeza, sería la roja,
o como no hay esa fuerza, no ejerce esa fuerza, es más, el jugador sigue avanzando, debería ser una amarilla por el gigante, o no, sí sería una roja. Porque no sé si me explico, o sea, no es un tackle de esos violentos que pueden decir, chuta, le sacó la cabeza, fue a matarle, sino hasta fue chistoso. Porque, Sí, entonces, sí, me acuerdo igual de la jugada. por ese lado, ¿cómo le podríamos ver a O una sea, falta verás, de ese tipo? yo creería que una falta de ese tipo puede ser sancionado con una amarilla, porque no hay un contacto directo, o sea, el primer contacto no fue hombro con el cuello o así, sino que fue como que se trepó y después agarró, ¿entiendes? Entonces, como tú dices, o sea, la diferencia física ahí te puede permitir sancionar un poco, o sea, con esta consideración. Sin embargo, si es que, por ejemplo, en ese mismo momento, si es que el jugador más pequeño hace un gesto para hacer el tackle y, y directamente hay un golpe con el brazo en la cabeza del otro jugador o en el cuello del otro jugador o del hombro, ahí sí podrías sancionar con una roja, ¿sí? Entonces, sí hay que ver esto, o sea, cómo se da la situación. A mí me parece que en esa ocasión, y ya viendo todo este sistema, me parece que tal vez se debió haber sancionado con una amarilla, porque hay el contacto y no hay la intención ni siquiera de soltar, sino que más bien se está agarrando y todo. Entonces, hay todo o sea, está más bien como para hacerlo darle, sancionarlo con una amarilla. ¿Sí? Yo no lo sancionaría con una roja porque no hay ese golpe directo del brazo o del hombro con la cabeza o el cuello del otro jugador. Ok, dale. Listo, muchachos. Creo que acabemos por hoy con esto y me parece que este sí era un tema bastante complicado, bastante largo de tratar y me parece que esto nos queda bastante claro a todos. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicarlo ya en cancha, que ahí va a ser otra cosa. ¿Me querías decir algo, Lady? ¿No? ¿No? Listo, entonces, muchas gracias, muchachos, muchachas, por estar aquí. Que tengan una buena noche y nos vemos el día viernes. Gracias, igual buena Listo, noche. Eloy, descansen. Buenas noches. Cuídense. Gracias, Eloy. Chao, chao. Gracias, buenas noches. Gracias. Chau, chau. Chao, Gracias. chao.